Voy a leer diferentes textos sobre el silencio y voy también a explicar un poco la importancia del silencio para la salud, la práctica del silencio en el yoga y un poco pues mis experiencias también personales con el silencio. Esperaremos un minutito más para ver si se suman más personas. No sé si a vosotras os habrá pasado que estos días de confinamiento habéis notado que hay un mayor silencio. A mí me ha pasado y algunas personas me lo han comentado que también les sucede, que salen a la calle o desde su casa mismo, el sonido es diferente. Y esta semana me sorprendió la cantidad de aves que habían, de pájaros que habían en mi calle. Comencé a escuchar y habían pues más de 10. No es habitual esto en mi calle. Y claro, dije que qué bien, ¿no? El salir a la calle y que haya esa calma, el que hayan más pájaros, más animales también. Aquí en los pueblos del interior de Castellón nos llegan noticias de cabras montesas que entran dentro de los pueblos. Como no hay nadie en el campo, pues habrán dicho, esta es la nuestra, y se van sumando, ganando terreno. Pues esto es normal, que lo agradezcamos porque nuestro cuerpo desea el silencio, nuestro cuerpo anhela el silencio, aunque se lo neguemos muchas veces. En nuestro mundo actual, sobre todo en el mundo occidental, es muy difícil encontrar espacios de silencio, espacios donde haya calma de verdad, que tú entres en un lugar y digas solo el entorno, solo el contexto ya hace que baje la tensión y mi actividad. Esto en el año 31 Aldous Huxley escribió un libro, A Brave New World, que aquí se tradujo como un mundo feliz, un mundo feliz. Entonces escribió esto, fijaros, a ver si os suena. Dijo: el siglo XX es la era del ruido, el ruido real, el ruido mental, el ruido del deseo. Para cada uno de ellos hemos alcanzado récords históricos. Y esto no resulta sorprendente, puesto que todas las proezas de la tecnología moderna contribuyen a luchar contra el silencio. ¿Os suena? Unos años después, el historiador francés Alain Corbin escribió lo siguiente: a partir de ahora es difícil guardar silencio, lo cual impide oír esta palabra interior que calma y que apacigua. La sociedad exige doblegarse al ruido en lugar de dedicarse a la escucha de sí mismo. Se encuentra así modificada la estructura misma del individuo. Esto lo escribió Alain Corbin en su Historia del silencio. Y mi impresión es que hemos ido en esa dirección. Yo nací en el año 77, ya más de la mitad del siglo XX transcurrido, pero yo he observado una diferencia en los niveles de ruido en mi entorno. Por ejemplo, en los medios audiovisuales. Yo recuerdo de pequeño en la radio, cuando acababa una pieza musical, se dejaban unos segundos de hueco, sin nada, en silencio, y luego continuaba el programa. Esto poco a poco fue cambiando y hoy en día solo lo hace las emisoras que se dedican a la música clásica. Al menos yo conozco dos aquí, en donde yo vivo, escuchamos Catalunya Música y Radio Clásica. Estas son las dos emisoras de radio que yo ahora mismo veo que siguen respetando ese espacio de silencio. El espacio de silencio en la música es muy importante, porque cuando termina una pieza musical y hay un trozo de silencio, un espacio de silencio, te permite apreciar qué es lo que acabas de escuchar. No olvidemos que el sonido viene del silencio, no es el silencio el que viene del sonido.
Y en nuestra cultura actual es más bien así, al contrario. Hay un ruido constante de fondo, ponemos música en los supermercados, bueno, no en todos, hay dos de origen alemán que adoro comprar en ellos. Voy una vez al mes al supermercado como mucho, pero me encanta comprar en esos supermercados porque hay silencio, no hay música. Pero la mayoría de supermercados tienen silencio. En Navidades, por ejemplo, cuando sales a la calle hay música, hay hilo musical. En algunos edificios públicos hay música. En los teléfonos, cuando llamas a un sitio, ahora ya, cuando es una empresa, mientras te esperas te ponen música. Antes solo había silencio. Poco a poco el silencio ha ido desapareciendo en los medios audiovisuales, también en la televisión. Antes dejaban que cuando terminaba una película los títulos de crédito. Ahora esto no es habitual, al menos en los canales públicos más accesibles para la mayoría de las personas. Termina la película y enseguida comienza otra actividad. No te dejan ese espacio que, aunque no es silencioso, sí que suele tener un fondo negro y permite sentir cómo te has quedado, o te permite hacer una pausa después de haber visionado la película. Eso permite al sistema nervioso cambiar de actividad y nos permite percibirnos, cómo nos sentimos, cómo estamos, o incluso reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Eso también ha desaparecido en la mayoría de canales. Después de una película, ¡bum!, enseguida. Entre los anuncios, antes entre un programa y los anuncios salían un fondo oscuro cuando yo era pequeño, o una musiquita, o un espacio, unas líneas. Había una época que era muy psicodélica, había unas líneas así curvas y un efecto visual muy psicodélico, y luego pasaban a los anuncios. Ahora no, ahora es todo seguido. Ahí podemos apreciar esto también yendo por la calle, podemos apreciarlo claramente, cómo los auriculares, por ejemplo, el uso de auriculares, ahora muchas personas, para aislarse del ruido del entorno, colocan más ruido en sus oídos, poniendo auriculares. Hay estudios que han mostrado durante el siglo XX y siglo XXI cómo estos índices de sonidos y ruidos a los que estamos expuestos afectan nuestra salud negativamente. Se hizo un estudio muy famoso en 3 ciudades, Londres, Ámsterdam y en Madrid, en 90 colegios. Se cogieron 90 colegios que estaban cerca de aeropuertos. Eran colegios con un ruido ambiental muy elevado. Entonces, la conclusión de ese gran estudio que se hizo en Europa era de que en esos 90 colegios cerca de aeropuertos, donde hay un ruido ambiental bastante elevado, los niños tienen más dificultad para aprender y hay muchos más casos de dislexia que en otros colegios. También la Agencia Europea para el Medio Ambiente hizo un macroestudio en toda Europa buscando relación, porque ya lo sospechaban, entre los ictus y las paradas cardíacas y entornos con ruidos superiores a 60 decibelios. Y bueno, los resultados del estudio fueron que al menos 10.000 personas podrían estar muriendo cada año en Europa de ictus y de paros cardíacos, porque están expuestos durante el día y durante la noche a unos niveles de ruido superiores a 60 decibelios. Mirad, nuestro oído puede captar entre 0 decibelios, que sería el límite de lo audible, hasta 120, que sería cuando ya te duele el oído. Para que nos hagamos una idea, entrar en una iglesia o en un museo, cuando no hay actividad, suele ser unos 40 decibelios. A partir de 60 decibelios alrededor de tu lugar de residencia, los niveles de cortisol en la sangre son muy altos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay mucho cortisol en la sangre, el corazón se acelera, la respiración se agita, aumenta la presión cardíaca y la presión en los vasos. Eso, si se mantiene mucho tiempo, pues es lo que acaba provocando los ictus, puede acabar provocando los ictus y los paros cardíacos. Entonces, aunque se conoce los efectos que el ruido tiene sobre nuestra salud, realmente si miramos
la opinión que sigue habiendo sobre por qué se producen algunos problemas de salud como el ictus o el paro cardíaco, casi nunca aparece, aún no se contempla, pese a que hay estudios recientes hechos durante los años 90 y 2000 que confirman que nuestra exposición al ruido pues, puede tener esos efectos perniciosos. El silencio es difícil hoy en día. Os voy a leer otro texto que habla de ello. Es de Luís Carlos Lisboa, un poeta brasileño. Dice: muy al contrario de lo que se suele pensar, es difícil estar solo, como lo es permanecer en silencio. La presencia humana tiene muchos encantos, pero existe un momento en que es necesario experimentar la aventura de la soledad. Entonces nos percatamos de que el mundo insiste en acompañarnos con sus voces, con sus hábitos, con sus banalidades, con sus cabezonerías. Estar solo y quedarse en silencio es más fácil por fuera que por dentro. La luz que nos guía en ese viaje son el interés siempre renovado y la atención siempre despierta. Yo hace unos años, antes de que naciera mi primer hijo, cogí el hábito de un día al mes hacer un ayuno de comida, pero también un ayuno de palabras. A raíz de una experiencia que tuve en un retiro de Vipassana, en el que estás 10 días en silencio, me di cuenta de que me hacía mucho bien. Entonces cogí ese hábito y un día al mes yo estaba en casa, pero no comía ni hablaba. Y me di cuenta de esto que comentaba ahora Luís Carlos Lisboa, de que cuando callaba por fuera, mantenía el silencio, claro, lo que estás preguntando ahora, aumentaba mi capacidad perceptiva. Al dejar de hablar durante un día, comenzaba a observar todos los pensamientos que tenía, de los cuales no era consciente, porque los pensamientos están ahí y si no nos fijamos en ellos no somos conscientes. Al dejar de hablar, eso nos permite, el dejar de hablar, observar todo el ajetreo, todo el ruido que hay por dentro. Por eso decía ahora el poeta, es más fácil por fuera que por dentro. Tú puedes guardar silencio, pero por dentro sigue habiendo un parloteo. Eso dura unos días. En mi experiencia con el Vipassana, esto duraba unos días. En mi caso duró unos 5 días. 5 días de silencio fueron lo que necesité yo en ese momento de mi vida. Quizás ahora necesitaría más o menos, quién sabe. No lo he probado aún. Necesité 5 días esa vez para detener el parloteo interno. 5 días sin hablar con nadie y meditando 11 horas al día, que es lo que se suele hacer en los retiros de Vipassana. Para quienes lo conozcáis, esos retiros no son 11 horas del tirón, son periodos de 1 hora, de 2 horas, más o menos, se van repitiendo y vas descansando. Total suma 11 horas al día de práctica de la meditación y el silencio. Entonces, al cabo de 5 días, pude comenzar a disfrutar realmente del silencio, sin agobiarme por ese parloteo, por esa cantidad de pensamientos, ese torrente de pensamientos y palabras que surgían dentro de mi cabeza. Y entonces se aguzó mi percepción y pude comenzar a percibir con claridad mi cuerpo, con claridad las sensaciones, con claridad de dónde venía cada pensamiento, porque esa es otra. Cuando nos acostumbramos al silencio, llega un momento en que al principio percibimos los pensamientos y el parloteo interno, y cuando esto se calma te vas sensibilizando y cada vez vas percibiendo más hacia adentro y notas de dónde vienen esas palabras o esos pensamientos. Entonces puedes notar con claridad creencias o patrones aprendidos a lo largo de tu vida y que te hacen pensar determinadas cosas o pensar de un modo determinado o decir determinadas palabras. Eso es muy interesante porque el silencio nos permite encontrar respuestas. Voy a leeros otro fragmento de Luís Carlos Lisboa. Dice: si las preguntas que formula el espíritu tienen sabiduría, si son preguntas enteras, si son vivas,
traen en sí mismas las respuestas que tanto buscamos. En el silencio, en el interior más que en cualquier otro, es cuando lo sabemos. En el silencio encontramos las respuestas que tantas veces buscamos fuera. Recuerdo en mis primeras clases de yoga, yo trabajaba modelando piedras, era cantero, y a veces habían problemas de espacio, problemas de cálculo, no sabía cómo resolver, cómo pasar un dibujo a una forma tridimensional. Comencé a practicar yoga y me acuerdo que un compañero, que es el que me animó a ir a practicar yoga, él era escultor, trabajábamos juntos, y me decía, tú cuando entres a la clase, piensa en esa solución que necesitas. Pregúntate cuál es la respuesta. Durante la clase, deja de pensar. Y al final de la clase, quizás encuentres la respuesta. Y me pasó más de una vez. Dejar de pensar en algo que le daba vueltas y vueltas y no sabía encontrar la respuesta. Y tras 1 hora y media o 2 horas de práctica de yoga, meditación y relajación, cuando acababa, ¡blum!, venía la respuesta. Y estaba ahí. Pero el darle vueltas, el no detener la cabeza, el no estar en silencio, me impedía encontrar la respuesta. Os voy a leer otro texto de Pablo Dors, un sacerdote católico que practica la meditación. Y bueno, escribió un libro muy bonito que se llama Biografía del Silencio. Dice, el silencio crea cierta adicción. No sé si os ha pasado alguna vez de llegar a un sitio con mucho silencio y de repente decir, qué gusto. A mí me pasó una vez, la última vez que fue tan intensa fue ya hace unos 3 o 4 años, en un pueblo aquí en las montañas que se llama Chert, y en las afueras del pueblo, no era muy adentro en el bosque, eran las afueras del pueblo, de repente fue girar una curva y no se escuchaba nada. Claro, que en un principio parece que no se escuche nada, pero luego comienzas a observar los sonidos de los insectos, de los pájaros, pero estamos programados para esos sonidos y eso es muy terapéutico, escuchar esos sonidos de la naturaleza. Bueno, me voy al texto de Pablo Dors, que también habla del silencio como autoconocimiento. Dice, el silencio crea cierta adicción. Tiene una primera fase, primerísima, de encantamiento. ¡Qué paz! ¡Qué bien se está! Nos decimos, ¡oh, por fin silencio! Pero bastan pocos minutos, o en el mejor de los casos, horas, para que esta agradable sensación se disipe y el silencio muestre su cara más árida, el desierto. Lo que el silencio quiere decirnos importa, a nuestro pesar. Así como el espectador a quien disgusta un espectáculo puede abandonar su butaca y marcharse, el verdadero hombre de meditación permanece en su puesto, aun cuando la película que se proyecta en su interior no le agrada en absoluto. Sobre todo entonces debe permanecer. O eres consciente de tus enfados, de tus nervios, de tus preocupaciones, o los nervios, las preocupaciones y el enfado te dominarán. Cuesta mucho bajar a esas profundidades donde late esta sabiduría. La mayoría de las personas que conozco no frecuentan esta zona de su ser jamás. Por eso, en el texto que puse junto al cartel para presentar esta charla, os preguntaba, ¿cuándo has disfrutado tú la última vez? ¿O cuántas veces disfrutas tú, eso dije, durante la semana de silencio real, silencio total? Pues sí, muy pocas veces, la mayoría de personas, muy pocas veces. Y sobre todo por lo que decíamos, ¿no? El entorno no nos lo pone fácil. Y ahí residen
muchas de nuestras miserias, en esa incapacidad para parar, en esa incapacidad para detenernos, porque solo cuando nos detenemos podemos percibir con claridad qué estamos haciendo, qué somos y qué hay a nuestro alrededor. Cuando vamos con el automático, la vida, primera, pasa más rápida, no la vivimos, no la disfrutamos y quizás estemos dando pasos en una dirección que no nos conviene o no nos interesa, pero la inercia nos lleva hacia ahí. Es difícil en el mundo en el que estamos parar, porque todo nos empuja a no parar. En el siglo XVII, el filósofo occitano Pascal ya hablaba de esto y de las nefastas consecuencias de no poder parar. Os leo un texto de su obra Pensamientos. Decía, siglo XVII, fijaros, hace años, nada le resulta tan insoportable al hombre como hallarse en pleno reposo, sin pasión, sin ocupaciones, sin entretenimientos, sin aplicación. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Incontinente, sacará del fondo de su alma el aburrimiento, la negrura, la tristeza, la pena, el despecho, la desesperación. Toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, de no saber permanecer en reposo en una habitación. Esto lo escribió el filósofo Pascal, fue filósofo, teólogo, matemático, muchas cosas. Él nació en Occitania y en el siglo XVII. Fijaros si hace años que tenemos este problema. Sí, Lourdes, me comentas que el mejor momento para la salida para las sananas antes de la salida del sol. Hay mucho silencio. A mí también, por naturaleza, son momentos, la salida del sol y la puesta del sol, son momentos que desde pequeño me fascinan y me ayudan a recogerme. De pequeño me quedaba anonadado en esos momentos, a veces mirando el cielo, las nubes, el cielo rojo, que en algunas épocas del año hay aquí cuando se pone, y me quedaba como... Es el momento en que mi cuerpo me dice, ya está, ya se ha acabado el día, ve hacia adentro, prepárate para descansar. Y es verdad que en esos momentos hay mucha calma, hay mucho silencio. Como se explicaba el otro día, nuestro sistema nervioso está diseñado para la actividad y para el reposo, para alternar entre periodos de simpaticotonía y de vagotonía. El estar demasiado tiempo activas, sin parar, sin detenernos, como ahora decía Pascal, como ahora os leía en el texto, hacen que nuestro cuerpo se deteriore. Recordad que el cuerpo se regenera cuando predomina el sistema nervioso parasimpático, pero si estamos siempre activos, entonces predominará el sistema nervioso simpático, que nos ayuda a hacer muchas cosas, pero no nos ayuda a limpiar el cuerpo, a relajarlo y a renovarlo. Entonces habrá un desgaste mayor del cuerpo. Nuestro sistema del oído se diferencia mucho al sistema de la vista. El sistema de la vista, como os dije la semana pasada, activa mucho la corteza cerebral. Concretamente, el 85% de nuestra corteza cerebral se activa con el sentido de la vista y tan solo el 9% de la corteza con el sentido del oído. Pero el sentido del oído es más importante evolutivamente, ha sido más importante para nuestra supervivencia. Cuando dormíamos, hace miles de años, en un entorno donde podía venir cualquier depredador a por nosotras, cerrábamos los ojos, pero el sentido del oído seguía activo. De hecho, los ojos tienen párpados, el oído no tiene párpados. Siempre está entrando información. Y en el momento en que el cuerpo capta que esa información es peligrosa, nos despertamos. Es por eso que a partir de ciertos decibelios, como os decía antes, la tasa de cortisol en la sangre se sube mucho. El cortisol por la mañana nos va bien para estar en marcha, pero por la noche
los niveles de cortisol en la sangre deberían bajar. Si por la noche estamos sometidos a un ambiente con demasiados estímulos auditivos y no descansamos bien, los niveles de cortisol por la mañana serán excesivamente altos. Y si eso se mantiene mucho tiempo, pues pueden surgir los problemas que os comentaba. Yo tengo una clienta que me dijo que una vez vino a mi pueblo a ver un desfile con una amiga suya y que ella sentía como si le estuvieran golpeando al corazón por el nivel de música tan alto que había en ese desfile. Unas horas después su amiga falleció de un ataque al corazón y ella tuvo que ir al hospital porque le cogieron arritmias en el corazón. Yo creo que sería interesante hacer un estudio en ambientes con niveles de sonido muy elevados de cuántos problemas de corazón o cuántos paros cardíacos se manifiestan en las horas siguientes a esa exposición al sonido. No sé si hay estudios al respecto en España, pero se están haciendo a nivel europeo y, como os decía antes, hay una relación bastante clara entre esos niveles y problemas cardiovasculares. Entonces, el cortisol es una hormona, preguntas qué es el cortisol, es una hormona que nos ayuda a estar en marcha cuando nos estresamos o sencillamente cuando estamos en marcha, en el sistema nervioso simpático activo, pues esa hormona nos ayuda a activarnos. Y los niveles tienen que bajar por la noche para descansar. Volviendo al sentido del oído, es el sentido de los místicos, de la experiencia mística, el sentido del oído, porque cuando escuchamos, se han hecho estudios donde las personas escuchaban una pieza musical con los ojos abiertos y luego la misma pieza musical con los ojos cerrados. Entonces, cuando se ha escuchado con los ojos cerrados, la experiencia ha sido más placentera y la música ha llegado a emocionar. Es más difícil que la música emocione cuando tenemos los ojos abiertos. Eso se debe a que el sentido del oído activa estructuras en el cerebro por debajo de la corteza cerebral, que son las estructuras que se activan cuando meditamos o cuando repetimos los mantras. Por ejemplo, la repetición de mantras es una técnica seguramente muy antigua, dado que por lo que han estudiado muchos antropólogos y musicólogos. Yo la primera vez que leí esto fue en una obra de Marius Schneider, un musicólogo muy famoso, que escribió un texto sobre, un gran libro, sobre el origen musical de los símbolos y los animales en las esculturas antiguas. Pues él decía que los pueblos primitivos, para ellos era más importante el sentido del oído. Veneraban más al sonido que a lo que veían, pero que en la antigua Grecia esa tendencia cambió y el sentido de la estética pasó a ser más visual y menos sonoro. Entonces los griegos desarrollaron más toda esa teoría sobre la estética basadas en el sentido de la vista, mientras que en los pueblos primitivos o en los pueblos que aún viven como los pueblos primitivos, pues es más importante el sentido del oído. En la experiencia mística es muy importante el sentido del oído. Los sonidos pueden llevarnos a esa experiencia, no solo por la vibración física que tienen cuando los emitimos, de esto hablaré en la próxima charla, que será sobre los mantras, sino además por la estimulación del cerebro, de la parte central del cerebro, la zona que conocemos como mesencéfalo, cuando escuchamos determinados sonidos a unos niveles pues, que no sean perjudiciales para nuestro oído. La actividad cerebral, cuando entramos en un estado de silencio o cuando cerramos los ojos, como os dije la semana pasada, al cerrar los ojos, nuestras ondas cerebrales cambian de ondas beta a ondas alfa. Eso quiere decir que hay menos actividad en la corteza cerebral, entonces cerrar los ojos hace que el cerebro vaya bajando su actividad. Y esto es beneficioso en esta cultura en la que estamos con el cerebro tan activo. Si además guardamos silencio, pues conseguimos bajar más la actividad, porque con la palabra el cerebro se activa. Además, la mayoría de palabras, cuando hablamos, nos están remitiendo a pensamientos o a experiencias vividas. Eso nos mantiene más activas. Si además hay silencio ambiental, entonces el funcionamiento del cerebro baja aún más. Por eso,
Estos requisitos son interesantes cuando queremos llegar a la experiencia mística de las ondas delta, esa experiencia de fusión con el mundo, con el todo, o al menos a la experiencia de ondas zeta, que es el estado meditativo, que os explicaba la semana pasada, de 4 a 8 hercios de actividad cerebral, serían las ondas zeta, entre 8 y 10 serían las ondas alfa, más de 12 ya serían, 12 y más de 12 serían las beta, actividad, cortisol, adrenalina a veces, y las ondas delta, que es ese estado de meditación profunda, ese arrebatamiento, ese, como os dije, el samyama, como lo decía Patanjali, no era el samyama, era el samadhi y uno era la meditación profunda y otro era la absorción. Eso, absorción, no me salía la palabra. Pues esa absorción, cuando se da, nuestro cerebro está en ondas delta. Por eso es interesante, cuando se repite un mantra, por ejemplo, para una práctica de meditación, durante nuestra práctica, guardar un espacio de silencio al final. Cuando estamos en el silencio es cuando podemos... ¡pum! Yo lo he experimentado muchas veces y conozco muchas personas que lo viven así. Mientras repiten el mantra, están en un estado de concentración máxima, pero la absorción se produce a menudo cuando paras el mantra, escuchas el silencio, ¡pum! En ese estado es más fácil entrar a la absorción, al samapati, perdón, no me acordaba de la palabra, el samapati, la absorción, o las ondas delta. Este estado del cerebro, las ondas alfa, se descubrieron con estudios en los años 20 y los años 60. Los años 20 en Estados Unidos y en los años 60 en Japón, con meditadores que hacían meditación zen, descubrieron que el cerebro entraba en un estado donde habían unos 10 ciclos por segundo de actividad, pero que además eran coherentes. O sea que se veían, el primer estudio en los años 20 se hizo con un galvanómetro que medía los impulsos eléctricos muy bajitos, de microvoltios. Luego en los años 60 ya con unas técnicas más elaboradas. Hoy en día ya se hacen escáneres del cerebro a tiempo real y podemos ver lo que ya se descubrió en la década de los 20 de los 60, que cuando la mente está calmada, en silencio, entonces el cerebro comienza a funcionar a ondas alfa, sobre los 10 hercios de actividad, pero es que además hay coherencia, lo que se conoce como coherencia. Es decir, hay unas ondas, unos impulsos que van desde detrás hasta delante, de la corteza posterior a la corteza frontal, y como si fueran oleadas, y se repiten de manera regular cada cierto tiempo. Luego se siguieron haciendo estudios y se vio que aún podía ralentizarse más esa actividad y se midieron los niveles de hormonas en la sangre y entonces fue ya cuando se descubrió lo que estoy contándoos de las ondas zeta, las ondas delta. Siempre desde la ciencia se dio poca importancia a estos descubrimientos porque se pensaba que cuando las personas estaban en silencio, pues lo que había era un ruido de fondo en el cerebro y ya está. Como vivimos en una cultura obsesionada con el rendimiento y con la actividad, pues claro, todo lo que es no actividad, todo lo que es no hacer, esto se ve como un desperdicio, como una pérdida de tiempo. Así que hasta el siglo XX no se pusieron a estudiar seriamente, incluso hasta los años 2000, a principios de los 2000, se hicieron varias investigaciones. Se hubieran podido hacer antes porque había tecnología, pero no se hicieron porque, como os digo, en nuestra cultura el no hacer no se ve como algo malo, como algo, bueno, malo tampoco, como algo que no sirve para nada. Y esas actividades en el cerebro, que ya se sabía que existían, se veían como ruido de fondo. Hoy en día se sabe pues del gran efecto terapéutico que tiene el silencio cuando dejamos de hablar, cuando hay silencio interno, cuando hay silencio en nuestro entorno. Sabemos que las hormonas que corren por el cuerpo en ese momento son hormonas que ayudan al cuerpo a repararse, a descansar, que el corazón mejora sus funciones, el cerebro se regenera, se limpia. Y eso es interesante porque eso se descubrió en el 2016, cómo se limpia el cerebro
El cerebro tiene un sistema que ahora se llama sistema linfático. No hay linfa en el cerebro, pero hay glía, que es el tejido conectivo que da forma al cerebro. Entonces se ha descubierto, si no me equivoco era el 2016 cuando se descubrió, que cuando hay silencio atencional, es decir, cuando nos quedamos en la parra, cuando dejamos de concentrarnos en algo y paramos un momento, en esos instantes el cerebro dilata el espacio entre sus vasos y entra más líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo se lleva las toxinas, los metabolitos que se han producido durante el estado de concentración. Cuando nos concentramos, especialmente cuando hacemos una actividad intelectual o cuando tomamos café, por ejemplo, el café también activa mucho el cerebro, por eso va tan bien para actividades mentales, lo que ocurre es que las células del cerebro consumen mucho azúcar. El azúcar es su energía básica, su energía física básica. Cuando ese azúcar se consume, se genera un desecho, los metabolitos, los residuos, digamos. Si no descansamos en nuestra tarea cognitiva cada 20 minutos más o menos, puede que nos duela la cabeza. Nos duele la cabeza porque el cerebro está sucio. Hay muchas toxinas. La manera de limpiar esas toxinas es deteniendo nuestra atención, quedándonos en la parra un momento, sin hacer nada en concreto, vagabundeando con la cabeza, y entonces se dilatan hasta un 25% esos vasos, entra más líquido cefalorraquídeo y el cerebro se limpia. Y por eso estos descubrimientos han permitido mostrar que no podemos mantener la concentración más de 20 minutos. A partir de los 20 minutos la mayoría de personas comienzan a distraerse. Es muy difícil. Y si la mantenemos más de 20 minutos, la concentración, en una tarea cognitiva, nuestro cerebro va a estar forzándose. La respiración tiene un papel importante. Preguntáis, claro. Comentáis, claro. Sí, porque si ralentizamos nuestra respiración, nuestro cerebro se va a ralentizar. Exacto. Y también ocurre al revés. Si guardo silencio y mi cerebro comienza a bajar la actividad, porque eso es automático, en cuanto dejas de hablar, cierras los ojos, y si además hay silencio a tu alrededor, entonces el cerebro comienza a bajar de actividad y la respiración, que está controlada por el sistema nervioso, pues entonces también se relaja. Podemos ir en los dos sentidos. Os voy a leer un texto muy antiguo, probablemente del siglo VI a.C., aunque no se pueden datar con certeza estos libros. Habréis oído hablar del Tao Te Ching. Desconozco totalmente las lenguas chinas, no sé si es Ching o King, lo he visto escrito de las dos maneras. Yo leeré Tao Te Ching. Bueno, una obra que se atribuye a Lao Tse, aunque estudios recientes también muestran cómo esto es quizás otra vez tengo problemas con esta palabra, una recapitulación, no, un recuy, bueno, pues eso, una colección de aforismos o dichos de esa época. Mira, dice: quien cierra la boca y guarda sus sentidos nunca se debilitará. Quien abre la boca y multiplica sus actividades no podrá salvarse. En otro lugar de esta obra del Tao Te Ching dice: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Cierra la boca, guarda tus sentidos, atenúa los contrastes, simplifica tus problemas, suaviza tus formas, hazte humilde como el polvo. En eso consiste la misteriosa unión con el Tao. Quien está unido a él no distingue entre próximos y extraños, entre suerte y desdicha, entre honor y humillación. No se conoce un estado más noble. Un compendio. Gracias. No sé qué pasa, hace unas semanas también me ocurrió. Buscaba la palabra compendio y no me salía en catalán, que es mi lengua materna.
Unos siglos más tarde, en el siglo III, os leí el otro día el Katha Upanishad. Pues el Katha Upanishad también habla de renunciar al habla, ¿no? y de las virtudes de dejar de hablar. Dice así el Katha Upanishad: el sabio debería renunciar al habla por el pensamiento, al pensamiento por el conocimiento de sí mismo, al conocimiento de sí mismo por el conocimiento del espíritu del universo, y al conocimiento del espíritu del universo por el conocimiento del espíritu de paz. Y aquí, quienes conocéis el sistema Samkhya, sabéis que el Katha Upanishad y muchos otros Upanishads están muy influenciados por ese sistema filosófico Samkhya. Vemos cómo nos está llevando hacia atrás, ese proceso de involución del que hablan los Yoga Sutras. Si os acordáis, ese volver del cuerpo o de la mente hacia la consciencia y de ahí el Purusha, hacia atrás, a Prakriti, Purusha, pues es lo que nos está diciendo. La persona sabia debería, a ver cómo lo dice, debería renunciar al habla por el pensamiento. Si no hablamos, observamos el pensamiento. Al pensamiento por el conocimiento de sí mismo. Cuando observamos los pensamientos, eso nos va a permitir conocernos a nosotras mismas, y eso nos va a ayudar a conocer a la conciencia, y conociendo la conciencia vamos a conocer al Purusha. Es lo que nos está explicando de un modo muy bonito. Yo soy un fan de los Upanishad y sobre todo de las traducciones de Joan Mascaró, un mallorquín que se fue a Cambridge a estudiar sánscrito y a estudiar los textos clásicos de la India. Pues, si queréis comentar alguna cosa, yo voy a hacer una pausa. Hay otro tipo de silencio que aparece en algunos textos de este tipo, como los Upanishad, que es el silencio de la acción, como dicen en el Bhagavad Gita, la acción que es silencio. Os voy a leer este fragmento del Bhagavad Gita, una conversación entre Krishna y Arjuna. Krishna le habla sobre la acción. Arjuna le ha preguntado qué es la acción y qué es estar más allá de la acción. Entonces le dice, Krishna le dice: debes saber, por tanto, qué es la acción, y debes saber también qué es la acción errónea, y debes saber también de una acción que es el silencio. Misterioso es el camino de la acción. El hombre que en su acción encuentra silencio y que ve que el silencio es acción, este hombre en verdad ve la luz y en todas sus acciones encuentra paz. En cualquier acción que realice, un hombre así, en verdad, tiene paz, porque no espera nada, no confía en nada y siempre está lleno de gozo. La acción de este hombre es una acción pura. Esto me lo enseñó, antes de leer el Bhagavad Gita, cuando era adolescente, me lo enseñó mi tío Tico. Él vive cerca de sus hermanas, pero en casas diferentes, y sus hermanas estaban criticándole. Una de sus hermanas, mi madre. Se quieren mucho y hay muy buena relación. Pero pues nunca han aceptado su estilo de vida. Él me presentó a la obra de Krishnamurti cuando yo era un adolescente, buscaba muchas respuestas. Luis Hay también, me hablaba de Luis Hay. Pues él, un día, sus hermanas le estaban criticando y yo le dije: tío, ¿no les dices nada? Y él me dijo: Carles, el silencio es amor. Y esa frase me tocó, me llegó muy hondo.
pensaba, ¿cómo puede ser el silencio? Si el silencio no es nada, ¿no? Él debería actuar y decirles, oye, no me critiquéis, oye, no habléis de mí delante de mí, porque él estaba a pocos metros haciendo sus cosas. Ellas estaban por sus jardines y tal, y hablando mal de él, criticándole, vamos. Años después leí el Bhagavad Gita y claro, cuando leí este fragmento que os acabo de leer ahora, me di cuenta de las palabras de mi tío que significaban: el no hacer puede ser es una acción tan importante o incluso más que el hacer. Sobre esto, este no hacer, es lo que se llama en chino el Wu Wei, y es una corriente que que ha influenciado mucho el Tao Te Ching. El Tao Te Ching se basa en ese no hacer. Y no hacer no quiere decir no hacer nada. No hacer quiere decir lo que tienes que hacer en el momento adecuado, y a veces lo que tienes que hacer es no hacer. Y ese no hacer te permite que las cosas fluyan de otra manera, porque a menudo cuando metemos mano en las cosas las empeoramos o cambiamos su curso. Y eso aumenta nuestro sufrimiento o los problemas. Esa es la filosofía del Wu Wei, que se desprende del Tao Te Ching. Constantemente en esa obra, el Tao Te Ching, que si no la habéis leído os la recomiendo, hay muy buenas traducciones hoy en día, y es una obra que habla de política. Si conocéis personas que se dedican a la política, os recomiendo que les regaléis este libro, porque habla mucho de política y de cómo gobernar. Entonces, justamente habla de eso, de gobernar sin hacer, ¿no? De dejar que las cosas sigan su curso. Y de esa manera puedan llegar a donde tienen que llegar y no forzar las cosas. Preguntáis, ¿por qué nos sentimos culpables si no hacemos nada? ¿Es cultural? Pues claro, es cultural. Nos educan a ser productivas, productivos, y si estamos parados, sin hacer nada, pues no estamos produciendo. Yo recuerdo cuando trabajaba en mi anterior oficio, de trabajar la piedra, que os explicaba antes, y de más joven, con 16 años, que ayudaba a mi padre, iba por las obras, a veces había acabado mi trabajo antes de hora y me decían, pero muévete, haz algo. Y yo decía, es que ya he acabado todo lo que había que hacer hoy. Y me decían, pues finge, haz como que trabajas. Y haz como que trabajas es muy típico en este país. Y no es así en todos los países. Tengo un amigo que se crió en Alemania y el otro día hablábamos y me comentaba mi amigo, en Alemania si trabajaba más de mis 8 horas, me reñían, me pegaban la bronca, me decían, oye, ¿qué haces? Tú tienes que trabajar 8 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Y si no has acabado el trabajo, pues quizás es que no ha sido un buen ritmo, o quizás es que pues lo pueden acabar tus compañeros o hacerlo mañana. Pero en nuestra cultura y concretamente en nuestro país aún se ve peor el acabar antes de hora, el no hacer, pero hay que cambiar el chip si queremos disfrutar más de la vida, si queremos que nuestra salud se mantenga, pues es importante aprender a estar en silencio, aprender a estar quietos, quietas. Y el yoga es una técnica diseñada para ello, que nos va a permitir, nos garantiza un resultado, porque es algo empírico, es algo que se ha practicado durante siglos de esta manera y sabemos que el resultado es ese. Como os decía la semana pasada, hay personas que vienen a las clases de yoga y dicen, no, es que yo no lo soporto, estar quieto tanto rato sin hacer nada, sin hablar, es que yo no lo soporto. Hay personas que tienen verdaderos problemas para la meditación. Pues bueno, podemos enseñarles técnicas de meditación en movimiento para esas personas. Pero si una persona tiene problemas para estar quieta, para estar en silencio, tiene un problema de salud. Eso es un problema de salud potencial. Y si eso no se modifica, puede acabar teniendo consecuencias perniciosas para su vida. Y por eso es tan importante el aprender a parar. Bien. Creo que os he leído. Os voy a leer otro fragmento de Luis Carlos Lisboa sobre el silencio de la meditación. No está solo el corazón del hombre que está solo.
Este creo que os lo... no os lo he leído antes. No está solo el corazón del hombre que está solo. Si no se tiene idea de su soledad, ni desea modificar su realidad. Lo que hacemos normalmente es modificar la realidad. Por eso me encanta el Wu Wei, o me encanta el punto de vista que se desprende del Bhagavad Gita, ¿no? Ese desapégate de las acciones, ese no intentes cambiar las cosas, haz lo que sientes que tienes que hacer y ya está, olvídate de lo demás. Pues nos dice el texto eso, que nuestro corazón no está solo si no se tiene idea de su soledad ni desea modificar su realidad. Existen pocas cosas tan difíciles, aunque tan provechosas para el espíritu, como observarse en silencio, sin cambiar nada de sitio, ni siquiera lo que parece malo. Hay quien le da esto el nombre de oración. Pues si os apetece añadir algo, si os apetece que comentemos algo o alguna pregunta, ya faltan 5 minutos para acabar. Claro, sí. A mí me molesta mucho el ruido, noto que la gente habla muy alto y te ven como un bicho raro si les pides que bajen la voz. Sí, estamos acostumbradas a niveles de decibelios muy altos, muy altos. A mí me da pena a veces, sobre todo cuando veo niños y niñas expuestos a niveles de decibelios que sabemos con claridad que son nocivos para la salud. Su sistema auditivo aún no está maduro y a menudo las fiestas infantiles se han convertido en fiestas para adultos, con niveles de decibelios similares y actividades y nivel de estrés similar al de las fiestas para adultos. Esto no era así antes, yo lo recuerdo, la música que se escuchaba, el volumen, cuando yo era pequeño, a las fiestas, al menos a las fiestas que yo iba, igual yo era un bicho raro, pero las fiestas para niños y niñas no tenían esos niveles de volumen. Y sí, si te gusta estar en silencio, si te molestan los ruidos, pues te pueden ver, según el entorno en el que estés, como un bicho raro. ¿Cuánto tiempo de silencio diariamente? Pues no lo sé, pero unos minutos al día, unos minutos al principio y unos minutos al final. Si meditas, ya tienes ahí tu espacio de silencio. El momento de la meditación te permite darte cuenta de cómo estás, de dónde estás, de qué está pasando. Y al final del día te permiten vaciar los sentidos de tanto estímulo. El yoga me ha ayudado a escuchar más solo lo que quiero escoltar, a no escuchar más de lo que quiero escuchar. Sí, esto comenta Lola ahora. Sí, exacto. El yoga nos permite, es un espacio para detenernos y focalizar nuestra atención. El libro que me marcó tanto, he dicho un libro que me marcó tanto, pues como no sea el Bhagavad Gita, ahora no lo recuerdo. He leído el Bhagavad Gita, he leído los Upanishad, un fragmento de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, un fragmento de La historia del silencio de Alain Courbain, la biografía del silencio de Pablo Dors también, el sacerdote católico, y el Tao Te Ching también, y el sonido del silencio de Luis Carlos Lisboa. Comentáis, espero que no tengan en cuenta esas en las escuelas, ¿no? Hola Yolanda. Ajá. Sí, el silencio en las escuelas. Cada vez más se tiene en cuenta el silencio en las escuelas. Cada vez hay más maestras, más maestros que tienen en cuenta esto y comienzan la actividad diaria en el cole con unos minutos de silencio. Y acaban a veces también invitando a los niños, a las niñas a que observen su cuerpo, su respiración. Esto cada vez me consta que se hace más. Es una buena noticia.
Lo de mi tío, me pregunta Lola, mi tío. No, mi tío me habló de Krishnamurti y de Louise Hay, eran sus dos referentes. Y bueno, y la frase suya del silencio es amor, me la dijo él. No sé si la había leído en algún sitio o me la dijo él, pero es una frase que a mí el silencio es amor. Me hizo reflexionar y me tocó profundamente. Gracias a vosotras, gracias a vosotros. La semana que viene no haré la charla, pero de aquí 2 semanas ofreceré una charla sobre los mantras y el sonido y la palabra en la práctica del yoga. Hoy he hablado del silencio, pues de aquí 2 semanas hablaré de la palabra y del silencio y de cómo nos pueden ayudar en nuestra práctica del yoga o en nuestra práctica de bienestar. Que tengáis una feliz semana y hasta la próxima. Feliz día.